Marco Asensio se despide del Real Madrid. Desde este vídeo vamos a analizar cómo ha sido su carrera como madridista. Vente y lo comentamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a analizar básicamente lo que ha sido de alguna manera la carrera de Marco Asensio en el Real Madrid. Qué legado ha dejado, qué huella ha dejado de alguna manera dentro del Real Madrid. En resumidas cuentas, qué es lo que ha aportado, ¿no? Porque ha sido una carrera que así a primera vista, a vista de pájaro, ha sido una carrera, digamos, un tanto desigual. La génesis, su inicio, cómo empezó, un inicio fulgurante, con golazos, goles importantes, con una prensa que marcaba a un jugador que podía ser incluso un jugador de época en el Real Madrid, al jugador que ha terminado, ¿no? Con su etapa como madridista. No vamos a decir, llegó en este año tal, es decir, vamos a hacer un análisis futbolístico estrictamente. A mí me parece que hay varios puntos de inflexión muy importantes, sobre todo puntos de inflexión que han hecho que haya caído de alguna manera la imagen de Asensio dentro del madridismo. Para mí hay tres puntos fundamentales. Uno, recordad aquellas declaraciones archifamosas, conocidas y que están en la retina del madridismo, diciendo aquello que luego él lo quiso matizar de aquella manera, poco convincente, al menos para mí, pero en aquello que dijo de son otros los que tienen que tirar del carro. Bueno, es un poquito plasmaba aquello que se deducía con el paso del tiempo de que tenía falta de liderazgo, falta de carácter, falta de sangre, como se suele decir en el argot futbolístico, y que, digamos, era un jugador un tanto guadiana, ¿no? De los de que se dejaba llevar en un momento determinado más allá de su talento. Por otra parte, también nos encontramos otro momento un poco apropiado cuando se empezó a rumorear que el Barça estaba interesado, hizo unas declaraciones en COPE donde no cerraba la puerta a cal y canto, como sí que hicieron otros jugadores cuando se les asociaba con el Barça. Sin ir más lejos, hace poco, un 2 respondo otra vez, Federico Valverde, cuando en una entrevista se le preguntó del Barça, él dijo que en la vida. Pues bueno, Asensio, esto, digamos que fue un tanto gris en las declaraciones, eso tampoco llegó a gustar en el madridismo. Y creo que el punto final ha tenido que ver básicamente con este año y medio, donde cambia de agencia de representación, va a Gestifute con Jorge Méndez, deja abierto pues todo lo que tiene que ver con su salida, digamos que en ningún caso se percibe unas ganas de querer continuar en el Real Madrid, realmente una querencia por seguir jugando en el Real Madrid, prolongar su contrato, y al final lo que muchos intuíamos, quería quemar su contrato de alguna manera para negociar como agente libre y no dejar ni un dinero en el club, cosa que a lo mejor de alguna forma, reduciendo un poco sus pretensiones, podía haber hecho como otros han hecho, Rafael Varane, Casemiro, se me ocurren así de manera muy rápida y muy sencilla, y otros tantos. Entonces, bueno, nos hemos encontrado un futbolista que tenía talento, que tenía calidad, que ha dejado grandes goles en grandes citas, ha dejado goles en Champions, en Supercopas. Es un jugador que al final ha aportado sus goles en Liga, de hecho la Liga del año pasado fue clave, y así en varios torneos, pero es verdad que nunca ha sido un jugador titularísimo en el Real Madrid, siempre ha sido un poco el especialista tras la BBC, ha sido un jugador que luego ha sido sombra de Vinicius y de Rodrigo, jugadores más jóvenes que él, y él ha quedado un poco a la sombra, ¿no? De un jugador que en un momento dado te puede aportar un chimpún, un punch tal, que al equipo le ha venido muy bien, porque es un jugador con calidad, con pegada, con golpeo, que eso lo mantuvo. Y a nivel de punto de inflexión, y esto ya se va fuera de lo deportivo, ese punto de inflexión tiene que ver básicamente, pienso, con la lesión, ¿no? Él tiene una lesión muy grave, realmente, una lesión que le deja en el dique seco durante mucho tiempo, lesión en verano, partido amistoso ante el Atlético de Madrid, y realmente en ese momento sí que se vislumbra que podrían llegar problemas, ¿no? Dentro de lo que es el futuro de Marco Asensio. Al final hablábamos de una lesión muy grave, de una lesión que te reduce tus prestaciones de velocidad, te hace no tener esa explosividad que Marco iba teniendo en los espacios largos, fue reduciendo, siendo un jugador rápido, pero no tenía la frescura y la chispa de antaño. Creo que también eso deportivamente hay que decir que le marcó de alguna manera, porque hay otros jugadores que han sabido, digamos, intensificar su juego con otros valores, aun con lesiones graves, como Cristiano Ronaldo, pero obviamente Asensio es otro tipo de jugador. Entonces, creo que ha sido un jugador que se ha quedado entre lo que decía la prensa española, que le edulcoró demasiado y lo elevó demasiado pronto,
pero tampoco el haterismo, ¿no? El haterismo en Twitter con Asensio creo que ha sido sobrepasado, creo que ha sido excesivo, y creo que se ha mantenido en un punto intermedio, ¿no? Su carácter no ha ayudado, su fútbol ha ido y venido, sus declaraciones y su carácter no ha ayudado en un momento determinado, y entre todo eso ha quedado un jugador nivel Real Madrid que nunca iba a romper la puerta, que le ha faltado algo de algo en varias cosas, pero que ha hecho sus aportes momentáneos y puntuales, y en distintas ligas sí que ha marcado sus goles relativamente importantes, o incluso muy importantes, recuerdo el año pasado. En eso se ha quedado un buen jugador, cupo español, nivel internacional español, que nunca se ha acercado al nivel crack, que algunos esperaban, que a mí es un jugador que me ha gustado, que pienso que podía haber continuado, pero que si no continúa, pues obviamente no he llorado con Cristiano y con Ramos, por poner un ejemplo rápido, o con Casemiro, no lo voy a hacer con Asensio. En fin, déjame tu opinión como madridista, ¿qué piensas de Asensio? ¿Te encantaba? ¿Te parecía nivel Real Madrid? ¿No te parecía nivel Real Madrid? ¿Es un jugador que te decepcionó mucho? ¿Es un jugador que no te ha aportado nada? ¿Que no te transmite nada? ¿Que te transmite mucho? En fin, creo que va a haber muchos comentarios en distinta línea, ¿eh? Porque creo que es un jugador que ha generado filias, fobias, ha generado un poco de todo. En fin, déjamelo todo aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.